Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días, tardes o noches y feliz jueves filosófico número 119. He recibido mensajes en redes sociales, correos que aún no he podido atender como se merece, algunos de personas que han comenzado a escuchar hace poco el podcast, pero muchas otras que están siguiendo estos episodios dedicados a Nietzsche. Sí que los iré respondiendo a medida que pueda. Alguna de las dudas recurrentes era con qué empezar. Esa siempre es una duda recurrente sobre cualquier cuestión, también sobre Platón. No hay una sola respuesta posible, lo digo muchas veces. Quizás textos interesantes para entrar en el caso de Nietzsche puedan ser El crepúsculo de los ídolos o La genealogía de la moral, de la cual ya hemos leído algún fragmento, y tal vez no recomendaría hacerlo con un texto como Así habló Zaratustra, por ejemplo, por esa profunda carga simbólica que tiene y que cuesta algo de descifrar al principio. Espero ayudarte también a lo largo de estos próximos episodios. Sí te recomiendo rodear tus lecturas de manuales y de propuestas divulgativas como la que procura hacer este podcast u otros, si el formato es el que a ti más te gusta, mejor te va. Así que vamos a seguir rodeando tus lecturas de palabras que te ayuden a disfrutarlas. El episodio anterior lo dedicamos a hablar de la tensa relación entre moral y verdad y a la naturalización de la moral para negar esa teleología que tanto estudiamos cuando hablamos de Hegel. Terminamos haciendo esa comparación con la telaraña que me consta que ha gustado. Si las arañas segregan telaraña, nosotros segregamos lenguaje. El problema más grave es que nos movemos por la telaraña olvidando que somos nosotros los que la hemos segregado. Es una de esas imágenes tan potentes que Nietzsche utilizará en otros momentos en Así habló Zaratustra, donde además lo va a relacionar con cuestiones morales. Mira, ahí está la cueva de la tarántula. ¿Quieres verla por ti mismo? Aquí cuelga su telaraña. Tócala para que tiemble. Ahí viene dócilmente. Bienvenida, tarántula. Tu triángulo y emblema se asienta negro en tu espalda, y también sé lo que se asienta en tu alma. Venganza se asienta en tu alma. Allí donde muerdes se forma una costra negra. Tu veneno da vértigos al alma con la venganza. Por eso os hablo en parábolas a vosotros, los que dais vértigos al alma, predicadores de la igualdad. Sois para mí tarántulas y vengativos encubiertos. Pero yo quiero sacar a la luz vuestros escondrijos, por eso me río en vuestra cara con carcajadas de altura. Por eso desgarro vuestra telaraña, para que vuestra rabia os lleve a salir de vuestras cuevas de mentiras y vuestra venganza salte desde atrás de vuestra palabra justicia. Pues que el hombre sea redimido de la venganza es para mí el puente a la esperanza suprema y un arco iris tras largas tempestades. Pero las tarántulas, por supuesto, quieren otra cosa. Que nuestra justicia sea precisamente que el mundo se llene de las tempestades de nuestra venganza. Así hablan entre ellas. Queremos practicar la venganza e injuriar a todos los que no son como nosotros. Esto se prometen a sí mismos, los corazones de las tarántulas. Y voluntad de igualdad. Esto ha de ser desde ahora el nombre de la virtud. Y queremos elevar nuestro clamor contra todo lo que tiene poder. Predicadores de la igualdad, bajo la palabra igualdad grita en vosotros la locura tiránica de la impotencia.
Así es como se disfrazan con palabras de virtud vuestros más inconfesables apetitos tiránicos. En cada una de sus quejas resuena la venganza, en cada uno de sus elogios hay un ataque, y ser jueces les parece la bienaventuranza. Pero así os aconsejo yo a vosotros, amigos míos, desconfiad de todos aquellos en quienes es poderoso el instinto de castigar. Ese es un pueblo de constitución y origen malos. Desde sus rostros miran el verdugo y el sabueso. Desconfiad de todos aquellos que hablan mucho de su justicia. En verdad, a sus almas no es miel lo único que les falta. Y si se llaman a sí mismos los buenos y justos, no olvidéis que lo único que les falta para ser fariseos es el poder. Amigos míos, yo no quiero que se me mezcle ni confunda con otros. Hay quienes predican mi enseñanza sobre la vida y al mismo tiempo son predicadores de la igualdad y tarántulas, que hablen en favor de la vida, aunque ellos mismos estén sentados en sus cuevas y apartados de la vida, estas arañas venenosas. Esto lo hacen porque quieren hacer daño. Estos quieren hacer daño a quienes ahora tienen el poder, pues entre estos últimos sigue teniendo buena acogida la predicación de la muerte. Si esto fuera distinto, las tarántulas enseñarían algo distinto, y precisamente ellas fueron, en otros tiempos, quienes mejor calumniaron el mundo y quemaron herejes. No quiero ser mezclado ni confundido con estos predicadores de la igualdad, pues así habla para mí la justicia. Los hombres no son iguales. Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. A partir de aquí, que el ser humano no quiera ser engañado y desconfíe, no quiere decir que tenga una tendencia a la verdad. El ser humano tiene tendencia más bien a aceptar las verdades o las mentiras que necesita para continuar viviendo. Él dirá ni demasiada verdad ni demasiada mentira, en la dosis justa. Y eso es así porque las dos convergen. Lo que defendemos son desengaños parciales, verdades parciales, como desengaño que se encubren en un engaño mucho mayor. El engaño mayor para Nietzsche es el lenguaje y la conciencia. Un engaño que siempre se mantiene. El desengaño total de lenguaje y conciencia sería el nihilismo. Es decir, el respeto por las convenciones actúa en detrimento de la verdad. Por eso debemos desafiarlas. Y la adquisición de nuevos conocimientos sería la sustitución de viejos errores por nuevos errores, que son más útiles, simplemente más útiles en este momento, de tal manera que la verdad científica está constituida por desengaños sucesivos. Es decir, nos vamos desengañando poco a poco, y cuando nos desengañamos del todo, cosa que él ya podía prever, llega el nihilismo, llega la falta de sentido de la realidad de manera global. Nietzsche llega a decir que el conocimiento no pasa de ser una tautología. Una tautología es una figura lógica que, para explicarlo en una frase, significa una obviedad o una redundancia vacía, que no aporta nada, simplemente afirma que A es A. Descubrimos las cosas que antes hemos escondido. Por lo tanto, no es extraño que la realidad nos responda a nuestra pregunta, porque es un sueño que hemos hecho a nuestra medida. Si volvemos a las nociones de verdad y mentira, a esas nociones de las que hablábamos en episodios pasados, lo que está diciendo es que son un simple antropomorfismo, tienen una forma humana, descubrimos en ellas lo que habíamos escondido, es esto mismo, es ese juego que nos hacemos. Y la regularidad que creemos detectar, que creemos encontrar en las cosas cuando las analizamos, es decir, las leyes que creemos encontrar, son una regularidad que nosotros mismos hemos puesto allá. Elaboramos el concepto prescindiendo de lo individual y real, y del mismo modo obtenemos la forma, pero la naturaleza no sabe de formas ni de conceptos, como tampoco de géneros. En ella solo existe una X a la que no podemos acceder ni definir. Igualmente antropomórfica es nuestra oposición entre individuo y especie,
que no procede del ser de las cosas, aunque no me atrevo a decir que no se ajusta a ella, pues estaría formulando una afirmación dogmática, y en cuanto tal, tan indemostrable como su contraria. ¿Qué es entonces la verdad? Un dinámico tropel de metáforas, metonimias y antropomorfismos, en suma, un conjunto de relaciones humanas que realzadas, plasmadas y adornadas por la poesía y la retórica, y tras un largo uso, un pueblo considera sólidas, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones cuyo carácter ficticio ha sido olvidado. Son metáforas cuya fuerza ha ido desapareciendo con el uso, monedas que han perdido su troquelado y que ya no son consideradas como tales, sino como simples piezas de metal. Seguimos sin saber de dónde procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solo hemos hablado de la obligación que ha establecido la sociedad para garantizar su existencia, la obligación de ser veraz, lo que equivale a decir de utilizar las metáforas en uso. Por consiguiente, hablando en términos morales, solo hemos prestado atención a la obligación de mentir, en virtud de un pacto, de mentir de una forma gregaria, de acuerdo con un estilo universalmente válido. Ahora bien, el hombre olvida esta situación y por ello miente de un modo inconsciente y a causa de un uso secular, y merced a ese modo inconsciente, esto es, a ese olvido, accede al sentimiento de la verdad. A partir del sentimiento de estar obligado a llamar roja a una cosa, fría a otra y muda a una tercera, se suscita una inclinación moral hacia la verdad. En oposición al mentiroso, en quien nadie confía y al que todos rehuyen, el hombre comprueba lo honorable, seguro y beneficioso que es decir la verdad. Desde ese momento el hombre, como ser racional, somete sus actos al imperio de la abstracción. Ya no se deja llevar por impresiones rápidas ni intuiciones pasajeras, sino que generaliza éstas, convirtiéndolas en conceptos más pálidos y más fríos, para uncirlos al carro de su vida y de su comportamiento. Todo lo que sitúa al hombre por encima del animal se debe a esta capacidad suya de volatilizar en esquemas las metáforas intuitivas, de disolver en suma las imágenes en conceptos. En el terreno de tales esquemas cabe hacer algo que nunca podría realizarse bajo el dominio de las primitivas impresiones intuitivas: elaborar un orden piramidal de divisiones y niveles, establecer un nuevo mundo de leyes, precedencias, subordinaciones y delimitaciones, que se opone desde ese momento al mundo de las primitivas impresiones intuitivas como más sólido, más general, mejor conocido y más humano, por consiguiente como una instancia reguladora e imperativa. Friedrich Nietzsche, sobre verdad y mentira en sentido extramoral.
La verdad, por lo tanto, es simplemente el resultado de un uso repetido de metáforas, porque son un salto entre la esfera del impulso nervioso en la imagen y de la imagen al sonido, por convención, porque en la tribu nos comprometemos a utilizar las metáforas siempre de la misma manera, en la comunidad, con el mismo sentido. De hecho, eso es lo que genera comunidad. Cada lengua vehicula las verdades de su tribu. Las palabras crean la realidad, así entendida como aquello en lo que todos podemos creer para que sobreviva el grupo, no aquello que responde a la verdad. Esto es otra cosa. Si tiramos del hilo, llegamos a la conclusión en este aspecto que las verdades son un conglomerado de metáforas, obra de los poderosos, aquellos capaces de imponerlas. La propia creación de los nombres implica una capacidad artística, una afirmación poderosa de la vida totalmente ajena al rebaño, porque no todo el mundo tiene esa capacidad artística innata. Y todo esto incluso al punto de que el lenguaje, como una instancia impersonal, está más allá de las personas, es una condición de la conciencia. Por lo tanto, el lenguaje no podríamos decir que es democrático. No puedo desobedecerlo porque no es consciente, no está en ese territorio de la elección. La misma coerción de la lógica sería una estructura de dominio del hombre sobre la naturaleza y del hombre sobre el hombre. Para ver esto más claro, es interesante contraponerlo a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, un filósofo del que hablamos en alguna temporada anterior al hablar de reseñar, en este caso, algún libro. Habermas, con su teoría de la acción comunicativa, parte de creer en la virtud del propio lenguaje. Es decir, la garantía de la moral no se encuentra en la consciencia, sino en el lenguaje, entendido como vehículo de la universalidad moral en su forma, no tanto por su contenido. Alcanzamos esa universalidad como garantía de la moral. Habermas confía en las virtudes morales del lenguaje, poniendo el acento en la intersubjetividad del lenguaje. El lenguaje es algo que compartimos todos con todos, y también en sus virtudes comunicativas, que nos permiten relacionarnos con otros y además genera comunidad. Pero para Nietzsche la intersubjetividad es el rasgo característico precisamente del rebaño. Precisamente el rebaño es lo que odia y aísla siempre que puede a aquellos que son veraces, aquellos que van más allá de las convenciones. ¿Por qué lo hace? Pues porque aquellos veraces son los que ponen en peligro el propio rebaño, ponen en peligro la seguridad del rebaño, que es lo que más aprecia ese rebaño, o cada una de esas ovejitas. Y de hecho, el lenguaje no es un producto intersubjetivo para Nietzsche, eso no sería verdad. El origen moral del lenguaje sí, pero es una moral que no va más allá de la supervivencia. Y como la verdad tiene una función adaptativa, lo que preocupa no es captar un objeto verdadero, sino tomar por verdaderas las cosas. En otras palabras, dicho de otra manera, lo que está diciendo Nietzsche es que en realidad lo que quieren las personas, lo que quieren los seres humanos, es creer. La creencia es lo que frena, impide la veracidad, aunque sea indispensable para vivir. Tenemos que creer en las verdades del lenguaje porque el yo, la propia identidad, solo tiene conciencia de sí misma por aquello que le rodea. Si se hunde todo, se hunde el yo. Lo que más critica Nietzsche en este aspecto es la fe y es la convicción. Y entonces esto nos conduce a una moral, a una ética, mejor dicho, que se basa en la convicción y en la fe, que es la ética kantiana. Lo que más ataca a Nietzsche es la ética kantiana, es una crítica feroz. ¿Por qué? Porque descuida las consecuencias. Quien sigue una moral de la convicción es quien siente como obligación, como deber, aquello que se le ha ordenado. No importa ni el contenido de la acción, sino solo el sentirse obligado. No el contenido, sino la forma. Y con esto lo que está haciendo Kant es convertirnos a todos en funcionarios. Funcionario es aquel que obedece sin importar el contenido, solo aprecia la forma. No soporta un defecto de forma, pero esto es independiente del contenido. Es decir, la moral kantiana es válida para aquel que no puede decidir por sí mismo los principios que quiere aplicar. Eso sería contrario al espíritu ilustrado, precisamente, que es aquel del que hablaba Kant. Nietzsche llega a admitir esta moral de la convicción, pero solo para el rebaño. Es la moral
que los señores de la tierra, los poderosos, deben saber utilizar en beneficio de aquel del que hablaremos, que es el superhombre. Esto es, a grandes rasgos, lo que Nietzsche entiende por gran política. La creencia tiene una función clara para la supervivencia del ser humano, es decir, poder creer en la realidad, que es el objeto de creencia, la realidad, y esta creencia que hace que creamos que el lenguaje representa la realidad, se transmite por herencia, y no es una herencia sociocultural, porque cada vez irá hablando más en su obra de la evolución de la especie como si fuera la base de todo. En ese aspecto somos la descendencia de aquellos que más se han adaptado a las convenciones. Entiende la herencia casi en términos corporales. Son aquellas costumbres sociales que se van interiorizando y se van incorporando a la propia vida. Incluso el propio cuerpo sería un artefacto cultural, un artefacto modelado por esa herencia. Hemos dicho que las leyes son una regularidad que nosotros hemos puesto en las cosas. Lo que está haciendo Nietzsche es negar Kant llevándolo al extremo, llevando a las últimas consecuencias su propuesta, diciendo que no hay leyes en la naturaleza. Las consecuencias son muy amplias, porque Kant fundamenta la moralidad en la existencia de unas leyes naturales, hablando de la universalidad de la moral. Posible Filosofía de Bolsillo. Suscríbete en filosofiadebolsillo.substack.com y accede a todo el contenido. Aquí terminamos este 119, cerrando un apartado importante en el que se relacionan lenguaje, moral y conocimiento, como has visto, de una manera muy peculiar. Pero entender esto es lo que nos va a permitir entender mejor la dimensión de la propuesta de Nietzsche y gran parte de su pensamiento, incluso diría, que va pivotando sobre estos temas que han aparecido. Nos queda pendiente adentrarnos en aspectos más concretos de su periodo intermedio, donde va a ir alejándose de Schopenhauer y de posiciones anteriores, y a partir de hacer eso van a ir cristalizando todos esos grandes temas, esos grandes hits que mucha gente conoce de oídas, pero no en detalle, y es lo que queremos hacer, como es el anuncio de la muerte de Dios, por ejemplo. Pero para eso habrá que esperar a la próxima entrega, en lo que será el Jueves Filosófico número 120. Te espero ahí, como te espero también en Substack, con la newsletter periódica. Hasta muy pronto.